Eres aliento en mí. Eres aliento en mí. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Tu palabra sabia, hablando a mí. Y estoy desesperado por ti. Estoy perdido sin ti. Eres aliento en mí. Eres aliento en mí. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Tu palabra sabia, hablándome a mí. Y estoy desesperado por ti. Y estoy perdido sin ti. 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 Y estoy desesperado por ti. Y estoy perdido sin ti. Y estoy desesperado por ti. Y estoy perdido sin ti. Muy buenos días o buenas noches sería en este momento. Que Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos, a toda aquella persona que está escuchando y está viendo por este medio lo que nosotros denominamos devocional en casa. O sea, estamos recibiendo todo lo que Dios nos ha dado. Voy a leer en esta hermosa mañana para mí y noche para ustedes,
en el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1, está hablando de Josías y dice la palabra 22:1 de Segunda de Reyes, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todos los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha o a izquierda. Y en el capítulo 23, versículo 25, hablando de Josías, dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo corazón y de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¡Qué tremenda palabra! Hoy vamos a hablar de la vida de este rey jovencito llamado Josías. Y sobre la vida de él vamos a aprender un montón de cosas hermosas. La Biblia no los quiere mostrar como un hombre perfecto. La Biblia quiere mostrar como un hombre temeroso que busca a Dios. Y por buscar a Dios, ese hombre consigue cosas muy lindas y cosas muy hermosas. Bueno, en esta biografía donde vamos a tratar y en este devocional empezaremos hablando de lo que significa su nombre, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento y tanto aún en el Nuevo Testamento, el nombre significa el perfil de la persona. Josías significa Dios sana, Dios sana. Este hombre reinó entre 640 y 609 antes de Jesucristo. Él fue rey de la tribu de Judá, una tribu pequeña. Este hombre, sus orígenes, su abuelo se llamó Manasés, su padre se llamó Amón, también fueron reyes. Y después de morir Amón, Josías quedó como rey. Fíjense qué importante, acá en la Biblia nos muestra 3 generaciones. Manasés, Amón, que no fueron buenos reyes, y por último, Josías. Ahora, en la Biblia siempre la tercera generación es tan importante. Cuando Dios se le aparece en Horeb a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Siempre en la tercera generación es como que algo explota, es como que algo sucede. Este rey llamado Josías va a ser el hombre que va a hacer cosas tremendas para Dios y cosas muy lindas. Su nacimiento fue profetizado 326 años antes de Cristo. Estaba un rey llamado Jeroboam y este rey hizo cosas que no debía. Dice, estaba sacrificando en aquel altar sacrificios que no debía hacer un rey, sino que tenía que hacerlo el sacerdote. Él se había tomado atribuciones que no le correspondían y Dios envió un joven profeta. Este joven profeta fue a donde estaba ese rey desobediente y clamó contra el altar y dijo así, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Y sobre ti quemará huesos de hombre. O sea, su vida, su nacimiento había sido ya estipulada 326 años antes, en la época de Jeroboam. Cuando ese rey escuchó a ese joven profeta, quiso maldecirlo y golpearle, y su mano se secó de tal manera que de miedo clamó al joven profeta y le dijo, por favor, quiero que mi mano vuelva a la normalidad. Oró el profeta y la mano devolvió a la normalidad de ese rey idólatra, de ese rey egoísta. Ahora, fíjense ustedes, ¿no? Cómo Dios usa a los jóvenes, cómo Dios allí estaba usando a ese joven profeta. Pero también en escena aparece el viejo profeta, el que ya no está, pero que también todavía es un hombre de Dios. Y dice la Biblia que se enteró un viejo profeta lo que había hecho este joven profeta y lo mandó a buscar. Salió él al camino y lo encontró y dijo, ven a mi casa. Y el joven profeta le dijo, no, porque Dios le había dicho, haz lo que tienes que ir a hacer y vuélvete y no devuelvas por el mismo camino, no comas, no tomes nada.
y no recibas nada. Pero este joven profeta fue seducido por el viejo profeta y estando comiendo, después que se rindió en la casa del viejo profeta, Jehová Dios habló por el viejo profeta y dijo, por cuanto no obedeciste, vas a morir por no haber obedecido la voz de Dios. Esto nos habla, hermano, si un hombre que cumplió la voluntad de Dios, viniendo a hablarle a un rey desobediente, y este rey desobediente cobró de parte de Dios y Dios lo trató, ¿cuánto más a nosotros, los hombres de Dios, que llevamos palabra de Dios, no deberíamos ser cuidadosos, muy cuidadosos en cómo tomamos, en cómo hacemos y cómo obedecemos lo que Dios nos ha dicho? Dios no hace acepción de persona. Mis amigos, la base de su reinado fue esta. Él hizo una reforma, su reforma trajo paz y trajo prosperidad al reinado del sur. Es que ahí empieza la vida. Dios te llamó para bendecirte, para darte paz y para darte prosperidad, pero tiene que haber en ti reformas. Dios viene a tu vida con el propósito de reformar. Si empezamos a leer la biografía de Josías, vamos a descubrir algo tremendo. Que al morir su padre Amón, Josías tenía 8 años y dice la Biblia que empezó a reinar a los 8 años de edad. La pregunta que uno se hace, ¿empezó él a reinar a los 8 años? No, para nada. Él no empezó a reinar. Él estaba rodeado de sacerdotes, del profeta, del escriba, y hasta una edad más prudente ellos le dirigían, ellos motivaban a este joven rey de 8 años para hacer la buena tarea de Dios. A los 16 años, Josías ya voluntariamente empieza a buscar a Dios. Lo empieza a buscar a los 16 años. Ahora, fíjense qué tremendo, porque ¿cómo mira la gente a un muchacho de 16 años? Un muchacho distraído, en su momento de difícil, donde está viviendo cambios bastante fuertes, ¿no? La persona carece aparentemente de un montón de cosas que después va a adquirir pasando los años, ¿no? Pero este joven de 16 años empezó a buscar a Dios. Esto me trae a recuerdo a mí que fue el joven José, que de muy joven buscó a Dios y Dios le oyó. También me trae a recuerdo el joven Daniel, que siendo muy muchacho, él decidió no contaminarse con la comida del rey. O sea, esto es un buen aliciente para los jóvenes, buscar a Dios. Y si tú buscas a Dios en un momento correcto, es como que te estás preparando para que cuando se te venga la responsabilidad encima, te halle bien parado, te halle con base fuerte, te halle bendecido, te halle prosperado, para que tomes decisiones que bendigan toda tu vida. Dice la Biblia que Josías a los 20 años trajo una reforma a todo Judá. Ahora, fíjense ustedes, en esa época de la reforma, sucedió algo. Jeremías es de la época de Josías. Si usted ve en Jeremías capítulo 1 versículo 2, reciben el llamamiento en el reinado de Josías. Es que cuando un hombre, un rey, entra a buscar a Dios, se empieza a mover la maquinaria espiritual y Dios empieza a levantar hombres de Dios, profetas, jóvenes. No solamente este hombre, sino que Abacú era de esa época, Sofonía era de esa época, Nahún era de esa época. Se empezaron a levantar siervos de Dios, porque el movimiento espiritual, al buscar el rey a Dios, toda la gloria de Dios empezó a descender en el reinado de Judá y se empezaron a levantar hombres como Josías creyéndole a Dios. ¿Cómo reinó Josías 8 años? ¿No? Dice la Biblia que Jedidía, su madre, aparentemente fue una mujer espiritual que en alguna manera afectó en la vida de su hijo. Su padre había muerto, su padre Amón. Entonces su madre empezó a edificar su casa. La Biblia dice, es la mujer la que edifica la casa. ¿Cuánto más edifica el corazón de sus hijos? Esa madre fue la arquitecta del corazón de ese hombre.
supuestamente lo rodearon hombres piadosos, buenos consejeros, lo impulsaron a buscar a Dios. ¿Cuál fue la reforma que trajo este joven Josías? Y acá empiezo recién a meterme en donde quiero llegar. ¿Saben que él trajo una reforma tremenda? Quitó toda la idolatría. Porque hasta ese tiempo, tanto Manasés como Amón permitieron la idolatría. ¿Qué es idolatría? Todo lo que quiere ocupar el lugar de Dios. En este tiempo, ¿qué sería la idolatría? Todo donde yo quiera poner mi fe, donde no es en Dios, esa fe logra convertir eso en idolatría. En la familia, cuando amamos más a cualquiera de nuestra familia, más que a Dios, eso se llama idolatría. Cuando amamos más el dinero en la economía, más que a Dios, eso también se llama idolatría. Cuando amamos las posesiones más que a Dios, eso se llama idolatría. Hasta aún cuando amamos más los afectos más que a Dios, eso se llama idolatría. Ahora, ¿cómo empezó esta reforma y por dónde? Todo empezó por el templo, mi hermano querido. El templo es el centro de la adoración. Este hombre llamado Josías buscó el templo y el templo estaba sucio, lo entró a limpiar. El templo estaba como en la época de Nehemías, como en la época de Esdras. Qué raro que cuando un pueblo de Dios abandona a Dios, lo primero que deja es el templo. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Por eso el cuidado del templo es tan importante. Este hombre mandó a los sacerdotes, a los escribas, a los que ayudaban a limpiar el templo. Sacaron todos los utensilios de Baal, de Acera, quitó los sacerdotes idólatras, porque en aquel tiempo habían sacerdotes. Ahora la pregunta que usted se puede hacer, pastor, si era el templo de Dios, ¿cómo podían adorar a Baal, a Acera? Mi amigo, no es que ellos, diríamos, abiertamente adoraban a esos dioses paganos, sino que lo cambiaban de una forma muy sutil. Parecía que estaban adorando a Dios, pero no estaban adorando a Dios. Es como en la época de Apocalipsis, donde cuando Dios escribe a la iglesia y se encuentra a Jesús golpeando afuera de la puerta, Jesús no estaba dentro. Esos hombres no tenían a Dios adentro. ¿Qué hizo Josías? Mandó que derribaran los altares, ¿no? Arrancó la prostitución idolátrica que había en ese tiempo, que estaba lleno. En aquel tiempo quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna. También estaba la adoración a Moloc, que era pasar sus hijos por fuego, quemar los hijos y pasarlos por fuego. Mire si iba a ser de Dios eso, si Dios nos ha mandado a bendecir nuestros hijos. En aquel tiempo estaba un lugar en Betel que era un sepulcro. Este Josías fue por todos lugares altos derribándolo. Sacó a esos profetas de Baal de las mismas fosas del cementerio y quemó sus huesos y los tiró lejos, lejos, para que nada inmundo quedara allí. Cuando de repente llegó un altar, dijeron, ese altar es de un joven profeta que profetizó que tú un día ibas a nacer y que ibas a hacer esa obra. Y él dijo, dejen eso allí donde está en su lugar. ¿Cuándo nace la reforma? ¿Cuándo un hombre decide limpiar su altar, quebrar los lugares altos, sacar toda idolatría y toda inmundicia de la casa del Señor? ¿Cuándo? Dice la Biblia en esta Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8, y dice la palabra, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Encontraron rollos en medio de lo inmundo, encontraron los rollos. Muchos autores sugieren que eran el libro de Deuteronomio, porque justamente era legislar. Y cuando encontraron esos rollos, fueron y el sacerdote Hilcías lo encontró y el escriba Safán se lo llevó al rey y le leyó la palabra. Y cuando leyó Josías que
que eso era un castigo de Dios, que el pueblo se había apartado de Dios y que venía una tragedia tremenda, que se estaba preparando una tragedia, un castigo para el pueblo de Israel, porque se habían apartado, se habían alejado de Dios y estaban viviendo esa ruina. Josías se humilló, se tiró al piso, rasgó su vestido, se humilló de tal manera, se quebró delante de Dios, se humilló con todo su ser, con toda su alma, toda su alma. Y debido a eso que encontró en el libro de Deuteronomio, trajo la reforma. Ahí en ese libro hablaba de las consecuencias de abandonar a Dios. En el Nuevo Testamento se ve el pródigo como un ejemplo pequeño, pero el sufrimiento es mayor. Si no, usted mire la historia del pueblo de Israel, cómo sufrió desde la época de Daniel en el 606 hasta esa época en el 1948. Después de Cristo, que volvieron a tener su tierra en Palestina, pero el sufrimiento, más de 6 millones murieron en la Segunda Guerra, pero en lo que sufrieron antes en países como España, como Francia, como Alemania, en muchos países sufrieron y sufrieron de una manera tremenda, las consecuencias tremendas. Mi hermano, fue en la época de este rey, debido a la reforma, que la gloria de Dios descendió y hubo una fiesta que fue la Pascua, que por muchos años, por 800 años, no se había celebrado la Pascua. De allá, de la época de los jueces, cuando empezaron los jueces, no se había celebrado la Pascua. Y fue una de las fiestas tremendas. Cuentan los historiadores que no hubo fiesta como esa. Una fiesta gloriosa, una fiesta maravillosa. Es que eso trae la reforma. Mis amigos, yo pensaba entre mí en esta mañana. Cuando un hombre busca a Dios, primero lo busca a Dios. Siempre la búsqueda de Dios, solamente por buscarle no alcanza. Hay que encontrar la palabra de Dios. Hay que buscar la palabra de Dios, tan importante como en la época de Josías se hallaron los rollos de la ley. Y al leer la palabra de Dios, desciende humillación en el corazón de la persona. Y recién la persona puede traer una reforma bíblica, una reforma conforme al carácter de Dios. Hay personas que buscan a Dios, pero no aman su palabra. Y sus reformas son un sancoche. Sus reformas no son a veces ni bíblicas. Por eso la palabra de Dios tiene que estar en el devocional. La presencia de Dios va a traer, y su palabra va a traer, es el elemento justo para traer reformas espirituales que nos hagan cambiar de tal manera. Ahora, hay hombres de Dios que buscan a Dios, leen la Biblia y traen reformas. Pero sus reformas, yo creo que hay dos formas. Hay una reforma interna, todo empieza por uno. Pero si esa reforma queda ahí nomás, queda ahí. ¿Vio cómo se habla de los egipcios? Que su sabiduría quedó ahí. No sabemos cómo hicieron esa pirámide, no sabemos cómo hicieron esas medidas. Son reformas que quedan muy ahí. Hay personas que el evangelio les llega ahí nomás. Ellos cambian un poquito y ahí nomás llega. Pero la verdadera reforma es la que trae cambios nacionales, cambios totales, cambios como deben de ser, como debe corresponder. Este Josías trajo reformas tremendas espirituales. Mi hermano, déjame explicarte que este hombre murió muy joven, murió a los 39 años. ¿Saben que? Fíjense cómo murió. Murió en una guerra que él no debería haber estado. Peleando contra Egipto. Contra el rey Necao II. El rey Necao le dijo, no pelees contra mí, si yo voy a pelear contra Babilonia. Pero él quiso pelear. Y vio que hay un pasaje en la Biblia que dice, pelea la batalla de Jehová. Le dice esa mujer llamada Abigail a David, no andes peleando cualquier estupidez. Pelea la batalla de Dios. Este hombre, aún el rey le dijo, mira que Dios me manda. Por favor, Dios me mandó. Habla con Dios y vas a ver que no tienes que pelear contra mí. Pero tosudo, Josías peleó
Y sabe que no solamente peleó, sino para que no fuera hallado, se disfrazó y se metió en la batalla. Y un flechero egipto, tiró su flecha y lo hirió. Y lo hirió. Por más que se disfrazó. Hermano querido, por favor, no sirven los disfraces. No te disfraces de evangélico. No te disfraces de lo que no eres. Mostrate tal cual como sos. Si hay algo lindo a los 61 años, que ya voy a cumplir 62 en mayo, trato de mostrarme tal cual soy. No trato de fingir. Soy más feliz hoy que antes. Antes usé careta. Vio que los jóvenes dicen careta, careta, careta. Basta de ser careta en el mundo cristiano. Seamos lo que tenemos que ser. Yo le dije a mi iglesia, no prediquen lo que no viven. Por favor, hacemos daño a la gente. Este hombre murió disfrazado. Esto me trae recuerdo cuando David iba a la batalla a pelear con Goliat, lo quisieron disfrazar y David dijo, no sé pelear disfrazado. No sirvo para pelear disfrazado. Mis amigos, ya Dios venía preparando el castigo para el pueblo de Israel, porque murió Josías y el pueblo de Dios volvió a su paganismo, a su idolatría, a sus maldades, y murió en el 608. En el 606 vino Babilonia y se los llevó cautivo. Empezó el periodo de los gentiles, el tiempo de los gentiles más bien dicho, y fueron deportados, y de ahí en más Israel sufrió bajo las manos del gentilismo, el despotismo. Conclusión que es espiritual, pero es la que hacemos hoy en la biografía de este hombre llamado Josías. Se puede buscar a Dios en edad muy joven. Eso nos queda claro. No hay excusa para buscar a Dios, ¿no? Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No cuando seas un viejo, que te duelen, que andas tullido, que te tiemblan los pies, que ves poco, que ya no duermes mucho. Basta. Busca a Dios, dale a Dios los mejores años en tu juventud. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Segundo, conclusión que nos queda. La importancia de la palabra, de la Biblia, mi hermano. Tienes que leer la Biblia. Basta, cristiano, que tu Biblia esté en el celular. Gloria a Dios si está en el celular, para ir en el colectivo y todo. Pero en tu casa, en tu devocional, tienes que encontrar Biblia. Mire, si hay alguien que no tenga una Biblia, ayer limpiando libros encontré 3 Biblias, usadas, viejitas. Pero si no tienes Biblia, venía a pedir que te regalo una. ¿Ya? Que la palabra de Dios, cielo y tierra pasará, más mi palabra. No puede haber reforma. Punto 3. No puede haber reforma si no se encuentra la palabra. Tú tienes que encontrar tu versículo bíblico, tu palabra, la que te va a bendecir, tu palabra rema. Y allí la reforma va a ser correcta y va a salir toda idolatría, toda porquería, todo yuyo. Cuarto, cree en los profetas y serás bendecido y prosperado. Un profeta anunció 320 años que iba a venir un joven llamado Josías y que en el altar iba a quemar a esos profetas de Baal falsos. Iba a sacarlos de la tumba, iba a quemar sus huesos. Todo eso se cumplió como habló ese profeta. Hay profetas jóvenes, Dios use a los jóvenes. Hay profetas viejos también. Dios use a los profetas viejos. Y por último, no te disfraces. No te disfraces. Hermano querido, seamos limpios, seamos claros, seamos transparentes. Jesucristo les dijo, ¿qué salieron a buscar ustedes? ¿Qué salieron a buscar? ¿Un rey? Ahí están los reyes. ¿Qué salieron a buscar? ¿Un político? ¿Qué salieron a buscar? ¿A un gran orador? ¿Andan detrás de la palabra sabia? ¿Andan buscando al que habla mejor? ¿Qué salieron a buscar? Mira, hermano, la verdad no está lejos de ti. Búscala en la Biblia. Es la palabra de Dios la que te va a instruir y te va a hacer sabio. Es la palabra de Dios la que te va a enseñar a cómo vivir tu vida correctamente. Es la palabra de Dios la que te va a llevar por tu camino. Esta palabra sea lumbrera a tus pies. Cuando tú andas caminando en oscuridad, ella te ilumina y te enseña y te haga muy sabio. Dios bendiga la vida de Josías. Dios siga levantando Josías. Dios despierte el corazón de los jóvenes y que esos jóvenes encuentren la presencia de Dios. Ese es mi deseo en este devocional, en esta mañana. Que Dios te bendiga
mi amigo, que esta palabra hoy la medites en tu corazón, la lleves a tu cama, bendice a tus hijos. Mira qué jovencito que era Josías y fue bendecido. Tú puedes bendecir a tus hijos poniendo tu mano sobre ellos. Tú puedes. Mi suegra era muy pilla, mi suegra Marina, que en paz descanse. Mi suegra te quería bendecir y ella te sobaba la espalda. Ella como que te estaba haciendo cariño, pero en lo profundo estaba orando por vos y te estaba bendiciendo. Después nos dimos cuenta que eso hacía mi suegra. Dios ha puesto gracia en tus manos para que ores por las personas. Bendiga a sus hijos. Ojalá en tu casa se levanten Josías. Ese hijo tuyo es Josías. Tienes que regalarle una Biblia ante todas las cosas. Hay Biblias para niños, hay Biblias más grandes, hay Biblias para jóvenes. Regálale a la palabra de Dios. Dios te rebendiga y la paz de Cristo sea contigo. La unción de Cristo sea en tu hogar. Nos vemos el día jueves. Amén. Dios les bendiga.